hasta hai 2 días non teníamos tener el bezo precisamente de que cuando llevo algo prefiero que sea precisamente la edición impreso. Tengo una creencia que non sei se é ya cavernícola ou antigua, polo que lle el libro editado, la edición, les pastes, les páxines, la goma a la tinta reciente. Este es un momento que me puse ayer contra de lo que podía decir Xavier antes. Tuve una lectura rápida. Necesitará evidentemente una segunda lectura, pero una lectura rápida, lo cual lle de agradecer. Lo primero que topé é que este libro anunciase como un libro de ensayo y un libro de ensayo. Y van a decir ustedes, bueno, esto parece una perogrullada. No, muchos de los títulos que se editen en asturiano, que supuestamente son libros de ensayo, no son ensayos. Y esto viene a colación con el comienzo de la presentación. Y voy a citar a uno de los filósofos latinos preferidos míos, que es Séneca, que decía: «Ningún ama a la so patria porque lle grande, sino porque lle suya». Y esta cita de Luciano Séneca parece que está fechas profeso para el caso de Xavier Vilarello. Evidentemente, nótase que ama a la so patria. Y el autor enfoca este libro desde varias perspectivas personales. Una, la su perspectiva como licenciado en Derecho. Nótese mucho ese bezo de traballo en textos xurídicos en la elaboración deste libro. Nótese tamén el soposo como escritor, como bon poeta, como bon narrador, e ahora podemos testiguar como bon ensayista. Y si me permiten ustedes, yo normalmente, los que me conocen, saben que no suelo andarme por las ramas ni callarles cosas que tengo que decir. Nació en 1967 y es de un grupo, una promoción o un báramo, no sé exactamente cómo llamarlo, que más o menos amiguita empezar en ese año, poco antes, y de ahí para adelante dio pues bastantes nombres. Yo tengo que decir que este conjunto de escritores que hay a partir del 65 más o menos para adelante, Xavier Vilarello es uno de los nombres más importantes. A pesar de lo que yo defino como las élites del cartón, que están a otras cosas, posiblemente no me acaben de reconocer el peso que en verdad tiene. Yo, desde luego, reconozco. Estamos ante uno de los escritores más interesantes que tenemos en la nómina de escritores en lengua asturiana. Otra actividad que también se nota con el tasto de este libro y es precisamente la suya de activista cultural, entre muchos facetes, quiero recalcar su trabajo como entamador de 2 festivales de cine asturiano, bueno, de cine, perdón, 4, quedóme corto, que cubre un espacio muy importante y que no todo el mundo fai. Por otra parte, quiero también felicitar a la editorial Spolizastor, que por lo que no tenemos a nadie aquí de la editorial en este momento, que se arriesga a hacer unos libros interesantes, con temáticas importantes, desde una óptica que no es fácil, las cosas como son, una óptica política que no es fácil, que en muchos casos yo no comparto, pero que yo creo que es importante y necesario que te hay. Y son unas ediciones prestosas y hasta donde yo sé, sin subvención. Y yo no sé si quiero hablar otra vez de las élites de cartón, en este caso son élites de otro tipo, les que no sé exactamente por qué motivo no acaben de entender que lo que tenga calidad en este país hay que lo apoyar, venga de donde venga y diga lo que diga. Y estoy diciéndolo yo, que posiblemente te ha llegado en un posicionamiento bastante más extremo desde los autores de estos libros o de los editores. El libro en sí entama falando de los ámbitos de la nación asturiana referidos al ámbito territorial, y hay un cacho de texto que me voy a permitir leerlo porque pienso que es muy importante para centrar lo que va a ser posteriormente el libro. Concretamente en las páginas 23 a 24 hay un cacho que dice: siendo el espacio físico una parte importante del marco del etnos, cabría la duda de que aumentar la posibilidad de existencia de un posible cambio del territorio paralelo a un probable cambio de evolución del etnos. En el caso asturiano, la vieja Asturias de los Reyes, disebróse en 2 entes o feudos territoriales eclesiásticos, la Asturia de Ubieu y la Asturia de Santillana, dando lugar entonces a las 2 Asturias medievales, esto ye a las Asturias en plural.
Pero outro llao exemplos é de naciones ou etnos en sin un territorio. Mesmo los antiguos ástules formaban unha nación en sentido ideal como unha confederación defensiva e de apoio recíproco en sin unha idea territorialista clara del so etnos, sino más bien dotada de una estructura donde predominaban los lazos de tipo genético o tribal penriba los espacios territoriales. En otros muchos pueblos de la antigüedad, más de los ástules, la tierra non llega al pegollo de la organización social, ya que ésta entendiese como propiedad comunal o compartida y tampoco entendía en la nación en sentido territorialista como se afitó después na domina del reino y como se suele concebir hoy, como propiedad dun solo señor o dunha corona. Los pueblos nómades de las grandes llaneras o ermos asienten la su nación a lo largo de la historia en los diversos territorios por donde van escurriendo. Los judíos tuvieron pela su parte una idea muy arraigonada del so etnos per siglos, recordando siempre la legendaria historia y los mitos del viejo reino perdido y manifestando un sentimiento fondo de xuntura espiritual muy apegado al concepto de nación sin territorio, fecho este algamao en el siglo XX con la creación ex novo del Estado de Israel y non sin problemas bélicos con otras naciones, ayudando a una nación-estado en el mismo terreno de 20 siglos en antes de la desaparición del bello reino judeu durante la Roma imperial. Esta forma y una entrada muy guapa márcanos ya en el entamo cuál va a ser el estilo del autor para hacer este ensayo, y volviendo a la redundancia de lo que decían antes, que esto es un libro de ensayo, vese que cualquier dato que aporta está enxertado, está vencellado a un desarrollo personal, a una aportación personal, a una sintaxis personal, lo cual yo de agradecer, vuelvo a decir, dada la calidad discutible de muchos de los supuestos onomatados ensayos que hay publicados en Asturias de un tiempo a esta parte. A partir de aquí tenemos un texto que tiene el título en encabezamiento y que lo repite de continuo, que se refiere a la nación asturiana. Y tengo que decir que este término nación asturiana, tal como aparece en el ensayo, no es un término exclusivista. Lo mismo que dice nación, él también lo dice en las páginas, quiere decir nacionalidad, quiere decir país. Y es decir, este libro vale para hacer un escates sobre lo que es la territorialidad asturiana, que vale para el que es nacionalista y para el que no es nacionalista. El que tiene la sensación o el concepto de nación en más senso estricto nacionalista, y el que defiende el término nacionalidad, que es más constitucionalista, o el término país, que es más transversal para todos los casos. Esto es un acierto por parte del autor y un acierto por parte de esta obra. Enfocar la nación asturiana de forma que transversalmente lo que aquí dice valga para todos los asturianos y para todas las asturianas. A partir de ahí tenemos una serie de capítulos entama haciendo un desarrollo histórico del etnos y de la nación y de los ámbitos de esta. Fálanos del etnos astur y el asturiano, que son cosas muy distintas, aunque estén muy vencelladas una a la otra. Fálanos del reino de los Asturias, reino de Asturias que todos conocemos, de la Edad Media y del proceso de castellanización lingüística que va junto con el proceso de xuntura peninsular, y es decir, la inmersión de ese reino de los Asturias progresivamente en otras entidades superiores, que llevó, entre otras consecuencias, el enriquecimiento de la lengua nacional de Asturias. Posteriormente entra a falar de los límites históricos y de los límites administrativos. Y fala de un fecho muy importante que es el centralismo, la aparición de las provincias como elemento desgregador de lo que llega precisamente esos ámbitos de la nación asturiana, lo que llegan los límites históricos, y espella de una forma bastante clara que este centralismo es fruto de una explicación francesa, vamos a decirlo así. Él define como el Estado centralista y liberal. Yo que soy liberal, traigo un pequeño matiz. Entiendo, creo entender, y no sé si me equivoco, me lo dices, que evidentemente refiere al liberalismo nacido de lo francés y de lo jacobino, porque hay una rama distinta que es el liberalismo de rama americana, que dio como lugar el nacimiento de los Estados Unidos de América, que evidentemente no es el mismo tipo de concepto liberal de esta.